Bueno, entonces son dos partes a la pregunta. Uno es lo del límite de el trastorno del límite de personalidad. En el DSM-4, en el revisado, para que una persona se le considere con este trastorno, tiene que cumplir 5 de 9 síntomas. Y en efecto, uno de los síntomas es el hacerse daño físico dejando una herida en el cuerpo. Estudios que han hecho en Inglaterra, en México yo todavía no conozco estudios que hayan hecho al respecto, encontraron que, aunque sí hay personas con con el trastorno del límite de personalidad que se autolesionan, no todos los que se autolesionan tienen ese trastorno. Puede que sí, pero en general la persona que se autolesiona no cumple los demás síntomas. Los perfiles que hemos encontrado de una persona que se autolesiona, en el 65% de los casos sufrieron abuso físico o sexual y no le pudieron dar una solución, porque no todas las personas que sufren abuso físico o sexual se autolesionan. Pero las personas que sufrieron abuso sexual o físico, que no pudieron platicarlo, irlo resolviendo, ir viendo todas las secuelas que deja ese tipo de abuso, llegan a utilizar la autolesión para autorregularse. Donde sí hay una relación que le quiero comentar es con el trastorno de estrés postraumático, porque la autolesión sirve como medio de autorregulación a todos los síntomas que causa un trastorno de estrés postraumático. Los perfiles en general son muchachos, ahora la palabra que está de moda, porque van cambiando, presentan disregulación emocional. Cada vez va cambiando esa palabra con los años. A lo que se refiere es que hay jóvenes que ya sea naturalmente o por el ambiente en el que vivieron, tienen reacciones muy rápidas y muy intensas a cualquier situación. Por ejemplo, nosotros estamos platicando y ahorita se cae un vaso de agua y para nosotros no es una gran tragedia aunque se mojó el libro. Tal vez para otro muchacho, para un muchacho que tiene lo que se llama disregulación emocional, el que se haya mojado el libro es una tragedia y se le viene el mundo encima, se le desbordan las emociones y no sabe cómo controlarlas. Entonces sí se ha visto que alrededor del 80% de las personas que se autolesionan presentan disregulación emocional. O sea, que no pueden controlar cosas que para nosotros se nos harían muy obvias, fáciles de controlar, ellos no pueden. Tiene un sitio web, el sitio web es el que nos mencionabas al principio, ¿no? Hay un sitio que es autolesión.com, sí, que ahora nos unimos con un grupo de españoles, porque también en España, en Argentina, en Chile y en México yo creo que es donde tenemos mucha más comunicación, y nos unimos con ellos para poder ayudar a los jóvenes y tenerlos informados de la autolesión y a los profesionales de la salud. ¿Y qué tanto participan los jóvenes? Mucho, sí. Ahora, yo sí quiero decir que hay que tener cuidado con Internet, porque en Internet hay sitios positivos, sitios donde ayudamos, donde informamos de manera positiva para que la gente salga adelante, y sitios que son terribles. Por ejemplo, hay uno muy conocido para anorexia y bulimia, que se llama Ana y Mía, que es terrible porque nada más incita a las personas a ser anoréxicas o bulímicas. ¿Cómo así? ¿Cómo se llama? Ana y Mía. Sí, mucha gente, hemos hecho mucha labor para que no esté en el Internet y no sé cómo le hacen para que regrese. Entonces, por ejemplo, les dicen a las chamacas, ¿sabes qué? Realmente, si estás gorda, no les creas. O ya te estás teniendo problemas con el dentista porque vomitas y se da cuenta, sigue estos pasos para que no se den cuenta. Ah, caray. Son sitios terribles, hay sitios donde los incitan a autolesionarse. No estás pudiendo controlarte, ya no sabes qué hacer, tienes muchos nervios para los exámenes, córtate. O sea, hay que tener mucho cuidado con Internet. Hay sitios donde incitan a los muchachos a violar. Y les dicen, la chamaca la verdad es que sí quiere. No, el Internet, yo les pido a los papás que tengan mucho cuidado porque hay sitios de gente enferma que lo que hacen es incitar a hacer daño y hacerse daño. Bueno, hay unos que hasta incitan al suicidio, ¿no? También. O como el caso de este muchacho que en 1500 páginas en Internet redacta las supuestas razones para cometer un homicidio múltiple en Noruega, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el Internet. También fue una de las razones, no la única, por la que sacamos un libro, porque dijimos un libro por lo menos ya pasó por una editorial, pasó por personas que lo revisan, que dan su punto de vista bueno. Recuerde que aquí en México han incitado hasta por quién votar o por quién no votar
imagínense lo que puede pasar en la mente de un muchacho con cierta patología si lo incitan a lastimarse. Nos vamos a unos mensajes, regresamos. Regresamos, seguimos con este tema del libro Autolesión. Tenemos aquí a la autora, la doctora Dora Santos Bernard. Y bueno, nos está dando datos muy de miedo, doctor, esto que hay en Internet. Estábamos hablando de estas páginas tan peligrosas para los jóvenes. Y como dice usted, para jóvenes que sufren de alguna patología y que tengan el acceso a una página que los incite, pues ya sea a autolesionarse, a automutilarse, a matar, a asesinar, a drogarse, a beber, suicidarse. etcétera. Qué duro. Pero bueno, esto nos permite preguntarle a la doctora, el libro, ¿qué consideraciones, recomendaciones y sugerencias trae para los papás? Porque yo ahorita estoy pensando en alguno de mis hijos y no, pues sí tengo a alguien que es hiperreactivo, pero estoy pensando en mis nietos que están creciendo y percatándome que incluso como un terapeuta profesional quizá no estoy entrenado debidamente o particularmente para enfrentar una situación así, no solo como profesional, sino como familiar de alguien que tuviese esto. El libro tiene consideraciones, nos decía usted, un capítulo estrictamente dedicado a los papás. ¿Nos podría resumir en qué versa este capítulo, sobre qué y cuáles son las recomendaciones más evidentes? Sí. Bueno, quiero decir que el libro está hecho de 7 años de trabajar con personas que se autolesionan y con familiares y de hacer investigación. Es importante porque significa que lo que nosotros ofrecemos en el libro es lo que hemos visto que funciona y hemos tenido la retroalimentación de los papás o de las personas que se autolesionan que funciona. Eso es algo que sí me gustaría recalcar, por lo que también estamos promocionando el libro porque pensamos que es una muy buena herramienta. El capítulo, la segunda parte del libro, que es donde viene, cómo ayudar, es donde viene el capítulo para los papás. Sí es bueno leer la primera parte, porque ahí viene qué es la autolesión. Porque si no sabemos qué es la autolesión, las causas, a qué se debe, va a ser mucho más difícil ayudar a nuestro ser querido. El capítulo de los papás empieza dando otra vez una pequeña explicación de qué es la autolesión por los papás que no quisieron leer todo el libro y están muy angustiados y ya van directo al capítulo. Entonces les damos otra vez, rápidamente les explicamos qué es la autolesión. Uno de los puntos importantes que decimos es que la autolesión no es un intento de suicidio, es un intento de manejar el dolor emocional. Después de eso explicamos por qué es difícil para el muchacho abrirlo, porque los papás se sienten engañados de que su hijo se autolesiona y ellos no lo saben. Entonces explicamos por qué le es difícil al hijo abrir que se autolesiona. Después vienen nuestras reacciones naturales cuando nos enteramos, porque hemos visto, y lo tenemos ya en las investigaciones y en toda la literatura que hay al respecto, que muchas veces en el 90% de los casos, la primera reacción de los papás es enojarse. Se ponen fúricos, regañan, llegan incluso a utilizar la violencia no solo verbal, sino física. Los papás, ya que tuvieron esa reacción, hay que sentarse, tranquilizarse y ver de dónde viene esa reacción, y es lo que les ayudamos. Viene la reacción de enojo, que es la más común, después la de negación. Aquí no ha pasado nada y lo niegan. Después también viene la de escandalizarse, viene también la del regaño, y todas esas respuestas que damos, que se nos salen sin querer, lo que hacen es romper la comunicación con nuestro hijo y hacer el problema peor. Pero no se preocupen porque si hay solución. Lo que tenemos que hacer es ver por qué reaccionamos así y viene la siguiente parte del capítulo, que es, ¿ahora qué hago? A ver, en términos generales, nada más deteniéndome en este momento. En términos generales, lo planteé en el libro, ¿por qué reaccionamos los papás así? Porque yo la única vez que le di una zurra a mi hijotón se nos perdió deliberadamente en el bosque de Chapultepec cuando era un chiquillo y lo buscamos con policías y con todo durante horas, y él estaba observando todas las maniobras de búsqueda detrás de un árbol, y ya que iban a cerrar el bosque alrededor de las 6 de la tarde y yo llorando de desesperación y de angustia y todo,
Ella se apareció y yo me fui detrás y le di una buena zorra y después me puse a llorar. Yo me sentí tan mal y me senté en una silla y luego estaba todo en la caja. Cálmate, papito, cálmate. Hijo, y la fregada, yo lo quería matar, ¿verdad? Pero mi respuesta fue de agresión por la profunda angustia, la desesperación y la impotencia que tenía. A lo mejor parece autoindulgente que yo me esté justificando o explicándolo así, pero eso es lo que yo creo en ese momento. Pero en términos generales, los papás que golpean o regañan o le gritan a los hijos cuando los sorprenden así, quizá porque están viendo que el muchacho tiene una debilidad, entre comillas, una fractura en el carácter o en su emocionabilidad y se sienten mal por eso, pues, y no lo esperaban, me imagino que deben reaccionar por frustración, con rabia y con enojo. Pero esa es nada más una idea que estoy apenas tratando de conseguir. Pero usted que los maneja, ¿qué sienten los papás? Bueno, sienten exactamente lo que usted dijo. Y es natural que primero vienen muchas emociones juntas, que yo creo que es lo más difícil como papá. Primero viene un miedo muy grande. El papá lo primero que piensa es que se quería suicidar y eso da mucho miedo. Le da miedo que esté haciendo lo que todos evitamos, que es hacerle daño a nuestro cuerpo. Ese miedo, si nosotros pudiéramos registrar que es miedo, entonces podremos reaccionar mejor. Pero ese miedo nos invade y es tan fuerte que reaccionamos enojándonos. Otra cosa que pasa es que nos sentimos que nos vieron la cara. ¿Cómo? Se está haciendo eso y yo que no sabía y el otro día me dijo que fue el gato. Como y el otro día sí. Entonces nos sentimos traicionados. Y cuando fue la gata, pues todavía se puede explicar para los misóginos, pero ¿mandé? Pero si así son los mexicanos. Sí, así son. Sentimos como papás que nos vieron la cara. Y eso, lo que pasa es que hay una culpa atrás, que es cómo es que no nos dimos cuenta. Y es tan fuerte esa culpa que reaccionamos enojándonos. Quiero pararme aquí un momento con lo de la culpa. La culpa no sirve de nada. La culpa nada más entorpece la comunicación. Si ustedes no se dieron cuenta que su hijo se estaba autolesionando o no se dieron cuenta de muchas otras cosas que están pasando con sus hijos, sentirse culpables lo único que van a hacer es sentarse y llorar. Hay que hacer algo al respecto. Hay que actuar, hay que tratar de abrir la comunicación, hay que reflexionar sobre lo que hicimos. Pero bueno, la culpa hace que es tan fuerte que reaccionamos con enojo. Nos da mucho miedo, nos da frustración, sentimos que fue nuestra culpa, primero le echamos la culpa a él, luego nuestra culpa, y lo último es que los papás dicen, te estás haciendo el chistoso, nada más lo haces por molestarme, lo toman personal, lo está haciendo para agredirme a mí. Eso, conjuntado con la culpa y sintiendo que uno podría ser el que lograra que su hijo se dejara de autolesionar, todo eso en conjunto es un tumulto de emociones, que la reacción es o enojarse o negarlo, que son las dos reacciones más comunes. ¿Cuánto es lo máximo de tiempo que una persona se puede estar autolesionando? Bueno,